Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? En esta oportunidad vamos a presentar dos ejercicios del curso de controladores lógicos programables. Junto con mi compañero, les explicaremos el desarrollo de estos ejercicios trabajados con el programa Codesys, haciendo uso de la programación tipo ladder y diseñando un tipo de interfaz de usuario para ver el funcionamiento de los mismos. En este caso vamos a realizar el ejercicio 2, pero primeramente vamos a hablar sobre su entorno, el entorno del software Codesys, para poder realizar el lenguaje de programación ladder. Como se puede observar, en la parte izquierda, donde dice dispositivos, es el explorador de proyecto, en la cual se crea el proyecto. Tenemos el PLC virtual, donde se emplea la lógica del PLC. Tenemos el proyecto de programación ladder en la que hemos realizado, y también tenemos un gestor de visualización en la cual se encuentra HMI, que es el interfaz de hombre-máquina. Asimismo, en la parte superior tenemos el panel de declaración de variables locales. Según el ejercicio, hemos identificado cuáles son las variables de entrada y las variables de salida. Como podemos observar en nuestro diagrama de visualización, tenemos dos sensores F0 y F1, tenemos un motor, contactor, y tenemos los botones de encendido, apagado para emergencia y rearme. Entonces, nosotros hemos identificado cada una de las variables y lo hemos separado por variables de entrada, y las cuales son el motor, el botón del motor, de encendido del motor, el botón de parada, el botón de emergencia, el botón de rearme y los sensores F1 y F0. Asimismo, tenemos las variables de salida, las cuales son el contactor de derecha a izquierda y el encendido del motor. En la parte inferior tenemos el editor de programa, en la cual se puede observar el diagrama ladder, que se puede configurar con la tabla que se encuentra, el panel que se encuentra en la parte derecha, donde dice herramientas, con el elemento de diagrama de contactos, o también que se encuentra en la parte superior. Podemos observar que tenemos un contacto abierto, un contacto negado cerrado y un contacto paralelo. Contacto paralelo que sirve para realizar la programación en ladder. Bueno, para poder realizar la configuración del panel de visualización, para poder verificar el funcionamiento de la programación en diagrama ladder, como se puede observar, en la parte derecha se encuentra el panel de herramientas, en la cual nosotros podemos insertar elementos bases, elementos de control generales, lámparas, interruptor, variedades de herramientas. En este caso, para nuestro proyecto hemos necesitado botones, botón que se encuentra en esta parte de elementos de control generales, también lámparas y nada más. Para poder nosotros conectarlo, tenemos que unirlo a la misma variable local.
Por eso nosotros hacemos clic y ponemos en filtro simple y podemos, en configuración de entrada tenemos dos tipos, el de teclas y el de conmutar, ¿no? Nosotros para este caso hemos puesto el de teclas. Es como que si fuera un solo pulso, o sea, se presiona y de vuelta se vuelve a su mismo lugar el botón, mientras que el conmutar se queda en su mismo lugar. Mantienes presionado, lo presionas y se queda presionado. Y nosotros damos doble clic y podemos aquí escoger la variable para poder realizar la comunicación. Entonces vamos a explicar el ejercicio planteado. Nos dice que una máquina realiza el proceso de corte y se desliza sobre una plataforma motorizada de doble sentido de gira. Por el contactor CD para el giro a la derecha y C1 para el giro a la izquierda. La plataforma realiza un movimiento de vaivén desde el momento que se da la orden de marcha. Tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Tenemos que tener en cuenta tres consideraciones, o tres características. Que una orden de parada debe detener el motor, pero no el acto, sino al final de su movimiento de vaivén. Es decir, cuando presionemos el botón de parada y antes se está abriendo a la derecha el motor, entonces tiene que llegar al final y al final recién detenerse cuando detecte el F1, el sensor F1, tiene que detenerse. Ya, en la segunda característica nos dice que una orden de parada de emergencia E debe producir el retroceso inmediato de la plataforma a la posición de origen. La posición de origen sería donde se encuentra el sensor F0. En marcha nuevamente con el motor M hasta que se presione el botón de rearme. Es decir, que cuando retroceda al sentido, a la posición de origen y el detector y el sensor lo detecte, se detiene y se apaga el motor. Y cuando nosotros prendamos con el botón M el motor no se va a encender. Se va a encender recién cuando presionemos el botón de rearme. Entonces, nosotros vamos a realizar la simulación para poder explicar mejor el funcionamiento. En línea tiene que estar en simulación y luego nosotros ponemos en iniciar la sesión. Pero antes de eso, vamos a explicar que tenemos 4 estados. Como podemos observar en la primera línea, tenemos el estado de activación del motor. En la segunda línea tenemos la configuración tanto de los sensores como el contactor. En la tercera línea tenemos el tercer estado, es la configuración de la parada, y en el cuarto es de la parada de emergencia. Asimismo podemos observar que en estado inicial se encuentra todo en falso porque no se ha encendido ningún sensor o motor o botón para que se encuentre en true o verdadero. Ya. Entonces, cuando nosotros, según las características del ejercicio, cuando nosotros presionemos M y presionemos el detector, el sensor F0 se tiene que ir a la izquierda, es decir, el contactor CD del motor se enciende y se va a la derecha. Como podemos observar, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la parada de emergencia tiene que estar al comienzo, para que cuando suceda algún imprevisto, un corte o un accidente y presionemos la parada de emergencia,
este se encuentre abierto y no deje pasar, por así decirlo, una energía o una señal que encienda el motor o que encienda los sensores u otros dispositivos que estén conectados. Ya bien, cuando nosotros presionemos M, se enciende el motor y, como podemos ver, el estado 1 se enciende el motor. Cuando presionemos F0, esa configuración se va a ver en el estado 2. Cuando nosotros presionemos el F0, se va a activar y se va a quedar en contacto cerrado, y ese se va a quedar en contacto abierto. Entonces se va a activar el contactor CD y se va a poner en reset el contactor CI. Y lo mismo va a suceder justo cuando llegue el móvil al F1, se tiene que activar el contactor CI, o sea, moverse a la izquierda. Cuando nosotros presionemos el botón de parada, que es el estado 3, donde está configurado, entonces se tiene que no detener en el momento, sino que, por ejemplo, esto está yendo a la derecha, pero el móvil justo está por la mitad, por ejemplo, se encuentra en la mitad, y nosotros presionamos el botón de parada. Cuando nosotros presionamos el botón de parada, se va a cerrar y el motor va a quedar cerrado también. Todo aquí podemos observar que es un OR. Este es un OR, o sea, si aquí hay uno encendido, si hay un 1, todo se enciende. Es un OR. Ya. Entonces, nosotros activamos el botón P, que es de parada, pero o sea, no se debe activar. Cuando presionamos el botón P, no se debe desactivar automáticamente el motor, sino que debe dejar que termine su acción, su acción previa que ha tenido. Entonces, presionamos el P y entonces tiene que seguir. Sigue, o sea, no se detiene el momento, sino que el motor sigue, el contactor CD sigue hasta que choque al sensor F1, el F1 y recién se enciende F1 y se apague. Se apagó. Ya, entonces el estado 3 funciona correctamente. Ahora activamos el motor y vamos a ver la configuración del estado 4, en el cual es de la parada de emergencia con el rearme. Ya, aquí nosotros, por ejemplo, presionamos el F0, el sensor F0, el móvil se mueve a la derecha porque el contactor se desactivó. Y luego, cuando nosotros presionemos el botón E, que es de parada de emergencia, se tiene que regresar al punto de origen, es decir, a F0. Entonces, nosotros, cuando presionemos el E, este va a ser un contacto, va a estar en contacto cerrado, entonces va a dejar pasar la señal y el motor va a dejar también pasar la señal, y luego el F1 va a detectar el móvil y entonces va a quedar cerrado, y luego el F0 se va a activar y se va a apagar. Entonces, como podemos observar, presionamos el E, este está yéndose a la derecha, pero tiene que regresar al inicio, a F0.
para que recién se pueda apagar. Entonces, nosotros cuando activemos el F1, tiene que activarse el contactor CI. CI justo llega al punto de origen, entonces se activa el sensor F0 y se tiene que apagar. Se apaga. Entonces, cuando nosotros prendamos el botón M para encender el motor, no se tiene que encender. No se enciende. Entonces, según las características del ejercicio, dice que cuando presionemos el botón rearme, recién va a funcionar el botón M para que pueda accionar. Va a funcionar los sensores, va a funcionar el motor, va a funcionar los contactores. Entonces presionamos el botón rearme y presionamos el botón motor, se enciende y funciona normalmente. Bueno, eso sería todo del ejercicio número 2. Muy bien, en esta parte desarrollaremos el ejercicio 3. Este ejercicio es un sistema de paletizado, el cual agrupará paquetes de 4 cajas. Como se puede ver en el enunciado, tiene que cumplir las siguientes condiciones del proceso. Podemos visualizar que tenemos como entradas a los sensores A0, M, B0, B1, C0, C1, A4, A3, A2 y A1. Como salida tenemos a los actuadores, que son los cilindros A, B y C. Se realiza el desarrollo del programa mediante el software COES. Se pueden ver aquí las variables a ser parte del proceso, como entrada los sensores previamente mencionados y como salida los actuadores, que son los cilindros A, B y C. Asimismo se puede ver aquí el programa en tipo ladder. En la parte izquierda se puede visualizar el menú que indica el programa de la aplicación, así como el tipo de programa ladder que se está desarrollando y la visualización de la interfaz del usuario que posteriormente será diseñada. Bueno, en esta parte se extrae el programa con sus variables para poder visualizarlo mejor y entender la programación. Se define, como dijimos, primero el botón Start y el botón Stop para poder ver la cantidad de líneas que se usarán en el programa. Aquí se pueden ver todas las variables utilizadas en el proceso y las variables usadas en la primera línea. Aquí se puede visualizar todo el programa de este ejercicio, que se subdivide en 3 líneas de proceso, cada una definida por el control de Stop y Start. Como se puede ver, las entradas vienen a ser los sensores que se pondrán en estado alto siempre y cuando esté el objeto, que en este caso serían las cajas, y sean detectados por la ubicación del pistón de los cilindros. Bueno, en esta parte podemos visualizar la interfaz de usuario que se ha desarrollado. Como se puede visualizar aquí también están las herramientas que ayudan a diseñar esta interfaz. Se puede ver que está compuesta por base, elementos generales y otros más que pueden complementar el desarrollo del programa, incluso insertar la imagen que podemos ver aquí. Bueno, en esta parte tenemos los indicadores que hemos usado, tipo lámpara y un botón para poder simular el encendido y apagado de los sensores, y también para los botones de Start y Stop. Los indicadores como tipo LED, el encendido de la recepción del objeto, en este caso de la caja, y de la posición del pistón.
Para poder insertar la imagen se recomienda extraerla desde Paint y esta volverla en formato PNG para poder ser insertada. Entonces, con la ayuda del enunciado se podrá realizar la programación y la verificación de los pasos mediante el desarrollo y la ejecución del programa. Una vez realizada la lectura de los pasos y procedimientos a realizar, se entiende que el programa es un sistema de paletizado que se encarga de agrupar los paquetes en grupos de 4. Se tiene que tomar las siguientes consideraciones, que el sensor M se encargará de detectar los paquetes que vienen por la banda transportadora, como se indica ahí. Posteriormente, una orden proveniente del sensor M va a activar el pistón A para que éste pueda empujar la caja y que se active el sensor 4 para luego retroceder el pistón a su posición A0. Siguiendo la secuencia, primero es la caja, después el accionado del pistón y así consecutivamente, cumpliendo las consideraciones del programa. Bueno, regresando al programa, se pueden ver las indicaciones que tiene y los pasos. En este caso se hace un paso secuencial de tanto las entradas para poder ser activadas los actuadores. Toman en consideración tanto los sensores M, que es prioridad porque este es el que acciona el principio de todo este proceso. En la primera línea viene a ser el seteado del cilindro A y en la segunda línea viene a ser el reset de este mismo. Se recuerda que para que pueda mantener el mismo proceso, que el cilindro C está activado desde un inicio cuando inicia el sistema. Tanto el cilindro C que está activado y el cilindro B y el cilindro A están en su posición inicial. Una vez terminada el proceso de las 4 cajas, el cilindro C retorna a su posición haciendo el seteado del cilindro B, empujando las 4 cajas hasta llegar al contenedor. Luego, posteriormente, se recuerda que una vez cuando ya se llega a la última caja por el sensor 1, ahí el cilindro A llega a su posición inicial a 0, este ya no puede volver a ser activado por el sensor M porque ya se encuentran las 4 cajas ocupadas. Entonces esta consideración tiene que ser muy importante porque si no interrumpiría en el proceso y podría ocasionar algún tipo de accidente o pérdida de producto en el proceso. Por lo que una vez llegado a su posición inicial, el cilindro C tiene que retroceder a su posición inicial C0 y el cilindro B activarlo hasta llegar a la posición B1, como se indica en el enunciado. En esta parte se hace la segunda declaración, que viene a ser el retorno del cilindro A, de acuerdo a las indicaciones por los sensores A4, A3, A2 y A1. Una vez llegado en la caja por el del sensor M e impulsada por el cilindro A, secuencialmente tiene que ir retrocediendo y cumplir que cuando la última caja haya llegado ya no pueda volver a ser activado, a pesar de que el sensor M detecte el objeto, porque ya se cumplen que las 4 cajas están en su posición y estas necesitan ser repartidas. En esta parte le estoy señalando en la línea que cumple la línea inicial, que viene a ser el seteado del cilindro C y el reset del cilindro A, para que una vez sea detectado por el sensor M
que detecte la caja, este impulse en cada uno de los sensores dependiendo de la secuencia: A4, A3, A2 y A1. Para poder hacer la simulación del programa, primero se tiene que verificar que diga simulación en la parte inferior, y de ahí se da en correr. Lo puedes encontrar también en la parte superior, en donde se indica en línea, verificar que diga simulación y dar clic en iniciar sesión. Una vez verificado todo el diseño de la interfaz, se acepta para poder cargar el programa si es que ha habido alguna modificación reciente y probarlo. Esperamos a que cargue. Si aparece este error, se da F5 para poder actualizar. Y bueno, iniciamos con el proceso. Primero, al detectar el cilindro en su etapa inicial, se activa A0, B0 y C1. Y entonces, como se puede ver, no inicia el proceso hasta que se dé el botón Start. Aquí se puede ver el accionamiento de ambos cilindros, porque en su etapa inicial el cilindro C tiene que estar activado, y cuando el sensor detecta el cilindro, empuja hasta que vaya a la posición A1, A4 y después este regrese. En su posición, aquí como se ve en el cilindro, está apagado y vuelve a su posición inicial, A0. Nuevamente se hace la prueba para el sensor A3. Se ve que se acciona el cilindro A, se desactiva su sensor de posición inicial A0 y se indica mediante la flecha verde el movimiento que tiene la caja por el accionamiento del cilindro. Se activa el sensor A3 y aquí tenemos que desactivar M para que pueda regresar ya que hizo la detección de la caja en el sensor A3, para que pueda retroceder el cilindro y nuevamente activar la posición A0. Y así continuamente hacemos con el sensor A2 el mismo paso, y con también el sensor A1. Aquí se puede ver que una vez activados los 4 sensores, el siguiente paso es que cuando retorne a la posición A0 el cilindro C también regrese a su posición 0, como se indica mediante la flecha anaranjada. Retrocede y activando su posición C0, y este active el cilindro B como salida, empujando las cajas al contenedor. Estos tienen que llegar hasta la posición B1. Se desactiva la posición inicial y tiene que llegar hasta la posición B1. Una vez llegadas las cajas a la posición B1, nuevamente se reinicia el proceso, seteando el cilindro C a su posición C1, posición default, y nuevamente iniciar el proceso de la distribución de cajas por el sistema paletizado. Aquí se realiza nuevamente el proceso del paletizado con cada sensor, hasta que pueda llegar las 4 cajas y estas nuevamente ser distribuidas al contenedor. Bueno, se recordará que en la última recomendación o requisito para este sistema es que cuando una vez llegado las 4 cajas ubicado en la posición de los 4 sensores, como se puede resaltar en la parte en este punto, es que cuando el pistón A llega a la posición del sensor A0 después de la cuarta detección, este ya no vuelve a activarse al mismo tiempo, y que se da la orden de retroceso del pistón C hasta la posición C0. Aquí se puede ver que una vez regresada a la posición se cumple con las condiciones establecidas.
Y además, en esta parte, aquí se va a hacer la verificación nuevamente del proceso, pero de forma más rápida y aplicando el botón Stop, que este indica el detenimiento de todo el proceso y no se va a poder realizar ninguna acción, solamente hacer la detección de la posición, pero al llegar el sensor M, este no va a activar ninguno de los cilindros. En este caso el cilindro A aún se mantiene en posición 0 porque no puede ser activado hasta que el botón Stop sea nuevamente presionado. Como se puede ver, ahora el proceso continúa nuevamente funcionando, cumpliendo con lo establecido en el programa. Y las consideraciones del sensor M, que al momento de llegar la última caja, este no pueda volver a accionar el cilindro A. Cuando este llega nuevamente a su posición 0, resetea el cilindro C y acciona el cilindro B para poder distribuir las cajas al contenedor. Y bueno, el proceso continúa así hasta nuevamente presionar el botón Start y pueda funcionar el sistema de paletizado nuevamente. Bueno, estos fueron los ejercicios desarrollados del curso de controladores lógicos programables aplicando el tipo de programación ladder y diseñando un tipo de interfaz de usuario para el mejor entendimiento de los programas. Muchas gracias y hasta la próxima.